Bueno, hoy me han invitado para hablar acerca del stent agudo en el tratamiento de los aneurismas selectivos y en la HCA, ¿vale? Hoy por hoy ya sabemos que existe un incremento en el tratamiento mediante técnicas endovasculares de la rotura de los aneurismas, en los cuales existen también las opciones quirúrgicas, pero frente al tratamiento de elección en aneurismas con cuello ancho y fusiformes, pues requieren el uso de stents y flow diverters. Pese a eso, sabemos que las complicaciones existen complicaciones solamente en realizar el coiling y cada vez se aumenta también el riesgo de complicaciones en el uso de stents y coilings porque hay que usar el tratamiento de antiagregación. Más o menos los efectos tromboembólicos son casi un 11% de los que se les realiza coiling y el riesgo hemorrágico más o menos un 5.5% frente tanto a problemas técnicos como propios del paciente, aquí hablando solamente en el caso de los aneurismas selectivos. Por tanto, cuando vamos a tratar un paciente, siempre debemos pensar cuál va a ser la estrategia, cuál va a ser el tipo de abordaje que vamos a realizar de los aneurismas, si vamos a realizar un remodeling con balón, si vamos a utilizar algún tipo de remodeling sin arresto de flujo, si debemos considerar que el paciente debe tener una doble antiagregación o un pretratamiento en el caso de los aneurismas selectivos, o simplemente tenerlo como en el backstage para una opción de una doble antiagregación in situ. ¿Vale? Entonces vamos a hablar ahora de alguna de las complicaciones técnicas. Este es un paciente de 75 años. Es un caso del doctor Alejandro Tomasello, donde observamos que tiene un aneurisma de comunicante posterior, un aneurisma bilobulado, donde se quiso hacer una embolización del aneurisma. ¿Vale? Aquí vemos cómo la espira del coil queda dentro de la luz de la arteria. Se hizo un remodeling con Cascade. Aquí vemos cómo está dentro de la luz. Lo que se consiguió aquí es que a través del cascade poder introducir de nuevo la espira dentro del saco aneurismático y así no producir ninguna complicación o que el paciente tenga que llevar un stent para tener ningún problema con una adecuada exclusión del saco aneurismático. Estos son como una de las complicaciones que podemos tener solamente en el tratamiento mediante coiling. Este es otro caso. Como hemos dicho, también tenemos complicaciones tromboembólicas. Es un paciente de nuestro hospital, un paciente de 57 años con diagnóstico de un aneurisma de la T carotidia, donde el tratamiento inicial habíamos decidido hacer stent más coils. El paciente se le realizó una doble antiagregación con una evaluación mediante agregometría, donde se encontraba una adecuada respuesta. Este es la angiografía inicial donde se observa el aneurisma sacular en la T carotidia. Se veía todo bastante claro de poder hacer y por la localización que tenía decidimos hacer un abordaje transcomunicante. Este es a la cateterización, pasamos a través de la comunicante anterior, realizamos la cateterización, aquí estamos con un SL10, aquí vemos cómo es el paso hacia la media al otro lado. En principio un paso limpio, sin ningún problema. Realizamos después también la cateterización del saco aneurismático y decidimos poner un braid stent, ¿vale? Y realizar el coiling. Después de realizar el coiling, en la siguiente serie, ya finalizando, vemos que hay un defecto de represión a nivel de la T carotidia intrastent. Lo que está produciendo es un trombo dentro del stent. Esta es una imagen que ya tenemos donde se ve un enlentecimiento del flujo en todo el hemisferio del lado derecho, entonces ya los fenómenos trombóticos, pese a que este paciente ya estaba correctamente antiagregado, o sea que es una complicación que tampoco debemos dejar atrás. Las complicaciones también son entre el stent más coil, son entre el 5 y el 12%, y en este caso decidimos tratar con tirofiban a la forma de trombolisis, más que la doble antiagregación que ya la teníamos a nivel intraarterial y luego continuando con una dosis sistémica durante 12 horas, ¿vale? También con un aumento de la tensión arterial para que se abran los canales de reperfusión. Esta es la siguiente imagen después de la administración. Vemos que hay una recanalización parcial. Bueno, todavía hay un defecto de represión en la parte más caudal donde se observan los coils. Y esta es la imagen final. El paciente se recanalizó sin ningún problema y no hubo ninguna secuela neurológica en este caso, en este paciente. ¿Qué es lo que tenemos? Aparte de estos pacientes, la evidencia muestra que también existen los beneficios de realizar stent más coils con una menor tasa de recanalización por crecimiento, por compactación de los coils, que son los controles que ya nosotros vamos viendo y que nos encontramos en la forma habitual.
La necesidad de utilizar stent en cuellos anchos y también en el radio fundus to neck mayor a 1.2 o incluso en algunos 2. Obviamente esto sin descartar que existen complicaciones entre un 2 y un 15% pese al uso de este tipo de procedimientos. Este es otro caso que tenemos, una mujer de 68 años con diagnóstico de cefalea, se le hizo una resonancia con un aneurisma incidental, como antecedentes tiene una diabetes, una hipertensión, una dislipemia y una fibrilación auricular que estaba descoagulada con Xarelto. Le realizamos el estudio, el DCA, observamos el aneurisma y en la bifurcación, la pericardio calloso marginal. Entonces, vimos que era un cuello difícil, pero que tal vez deberíamos darle la oportunidad antes de que este paciente fuera con doble antiagregación y aparte fuera descoagulada, de poder realizar un remodeling. Como habíamos hablado, la estructura inicial de nuestro primer abordaje fue realizar un remodeling con balón, ¿vale? Sin poder conseguirlo, las espiras que poníamos de los coils, pese a que íbamos cambiando las medidas, siempre salían a la luz de la arteria. Entonces, el paciente estaba descoagulado y decidimos iniciar la doble antiagregación en agudo, ¿vale? La doble antiagregación en agudo, iniciamos en este caso lo que contamos con nuestro hospital y creo que en la mayoría de nuestro entorno fue con el tirofiban. La dosis inicial, donde la farmacocinética más o menos tenemos que saber que empieza a actuar después de los 15 minutos, esperamos los 15 minutos y qué tipo de stent. La literatura nos recomienda que entre menos superficie metálica tenga el stent, va a ser menos trombogénico, ¿vale? Pues entonces, en este caso, serían los laser cuts, que serían la mejor indicación para poderlo hacer. Este es un artículo que les recomiendo, que está muy bien acerca de la seguridad utilizando el tirofiban en el tratamiento de aneurismas y cómo realizar un poco la doble antiagregación en agudo y de una forma segura al mismo tiempo para iniciar después los inhibidores de la glicoproteína de forma después de las primeras 24 horas de la administración del medicamento. ¿Qué es lo que hacemos? Administramos el bolus de aspirina en este paciente, iniciamos también el tirofiban y luego vamos a explicar un poco. Hicimos una pauta un poco diferente a lo que aparece en este consenso que se realizó a 12 microgramos por kilogramo. Nosotros lo iniciamos a 10 normalmente y luego continuamos a 0,1 microgramos por kilogramo de peso minuto posterior al stent. Entonces, en este caso, aquí vemos cómo se realiza, cómo colocamos el stent dentro de la arteria pericallosa. Aquí vemos que hay un correcto despliegue del stent. Aquí, después cuando queríamos recuperar el portador del stent, que igual es una guía bastante floppy, vimos que se anguló un poco el micro hacia el saco. Decidimos aprovechar que estábamos ahí de una forma bastante tranquila y segura, poder realizar el abordaje al saco aneurismático y realizamos la embolización mediante COLS. Esta es la imagen final con una imagen que no se habían producido trombos y una correcta exclusión del saco aneurismático en un paciente electivo que pensábamos hacerlo mediante remodelio. ¿Qué es lo que pasa? Ahora tenemos la embolización mediante flow diverter. Muchos casos hoy en día es uno de los tratamientos de elección en los pacientes que ya venimos tratando desde la consulta externa que le entramos. Entonces, buscamos siempre el correcto manejo de la doble antiagregación. Eh, en estos pacientes debemos analizarlo de acuerdo a cada centro de agregometría o el Verify, eso depende de cada una institución y que tengan los protocolos marcados, pero ahora, hoy en día, a medida que van saliendo otros dispositivos, nos podemos plantear la monoantiagregación y yo quería dejarlo como una pregunta abierta y si no realizamos doble antiagregación y este paciente lo hacemos in situ, ¿no? O sea, es como, no debemos olvidar que el inicio de la doble antiagregación en pacientes que son electivos, pese a que se pueda complicar el procedimiento, conlleva un riesgo para el paciente. Entonces, en el uso de los stents en los flow diverters en la HCA. Bueno, este es uno de los temas como más polémicos y por lo que he venido a hablar hoy. Se ha descubierto que el uso del stent pues, tiene un buen resultado tanto a nivel de la oclusión del aneurisma como a nivel de la recanalización y los resultados a futuro de estos pacientes. En estos dos artículos ponían como que la recanalización era uno de los principales problemas cuando se trataba en agudo y en la HCA y sobre todo teniendo en cuenta que estos pacientes, el riesgo de sangrado si llegan a tener el tratamiento de derivaciones ventriculares, pero esto ya la doctora
Adriana ya nos hablará más adelante. ¿Cómo tenemos? Entonces, el uso de la antiagregación, el tratamiento mediante stents y coils presenta una tasa similar de complicaciones tromboembólicas. Esto no es un mito que se tenía, que si utilizábamos stents frente a solamente remodeling con balón o sin arresto de flujo, como es el Cascade o el Comaneci, pues que se iban a producir más complicaciones tromboembólicas. Esto no es cierto, esto realmente tiene una tasa exactamente igual. Lo que sí cambia es que estos pacientes van a requerir una doble antiagregación, tanto un stent simple como un flow diverter, y esto aumenta el riesgo de las lesiones hemorrágicas. También el incremento de las complicaciones en el uso de los flow diverters en comparación con los stents normales pueden llegar a ser hasta un 17% más, y siempre debemos pensar si en este caso en agudo el paciente requiere o no requiere de una derivación ventricular. Bueno, este es un caso ya de hace algunos años, eh, que es un hombre de 54 años que llegó a nuestro hospital con diagnóstico de una HCA Fisher 4, con diagnóstico de un aneurisma en la arteria carótida interna, un blister, ¿vale? Se realizó bueno, se pasó distalmente y la idea era hacer un stent más coils. En este momento no contábamos con flow diverters para hacerlo inmediatamente. Como se ven aquí en el DSA, se ve un poco de permeabilización todavía del cuello aneurismático y se quiso apretar un poco más en este caso. Entonces, aquí vemos, no tengo sin sustracción, pero ven aquí una disposición diferente de los coils. Efectivamente se hizo la siguiente serie, una rotura del aneurisma, ¿vale? En un paciente que ya estaba doble antegrado para poner esto. Entonces, el paciente se hizo un recoiling del mismo saco que estaba roto, se paró la hemorragia, el paciente fue a una cráneo descompresiva y, bueno, después fue bien el paciente, se le han hecho los controles y no ha tenido ninguna secuela neurológica, pero bueno, esto también tenemos en cuenta que este tipo de pacientes son las complicaciones que no solamente con el remodeling, sino que pueden ir a peor. Lo que pasa en el caso de los blister es que tenemos otras opciones de tratamiento hoy en día. Este es un artículo que me pareció muy interesante, pero también un poco debatible. Es del equipo del doctor Henkes, en el cual se realizaron 45 pacientes en casos consecutivos, donde se veían que tenían una HCA y se decidió tener o no tener una derivación ventricular in situ. Si se derivaban antes a los pacientes a una derivación ventricular, se ponía el derivador y después de esto la doble antiagregación. No hay un timing exacto al cuánto tiempo lo llevaban, y de estos 45 pacientes, casi un 70% de los pacientes llevaron drenaje ventricular, es decir, tampoco hubo una comparación real entre los pacientes que llevaban y no llevaban. Lo que sí se demostró es que el uso de la doble antiagregación era un riesgo de resangrado en este tipo de pacientes. Esto es algo que no voy a ahondar mucho, el inicio de la doble antiagregación en agudo con respecto a lo que es la aspirina. Son bolus de 500 miligramos intravenosos. Si el paciente no se dispone del Injesprin, pues se puede por sonda nasogástrica una dosis de carga entre 75 a 325 y continuar con el procedimiento, con la dosis a 100 miligramos vía oral día. ¿Qué es lo que tenemos ahora? En los casos agudos, esto es el consenso y es lo que nos recomiendan, y es un poco similar nosotros a lo que utilizamos, bueno, en caso en mi hospital, que es el inicio entre 10 y 12 microgramos en bolus, ¿vale? El bolus aquí lo ponen a 30 minutos, pero como había explicado antes, la acción antiagregante del tirofiban es después de 15 minutos. Estos días habíamos estado hablando acerca del uso intravenoso o intraarterial. Por la farmacocinética del medicamento, no hay ninguna diferencia entre utilizarlo intravenoso o intraarterial, eso ya depende, ¿vale? Porque en este caso no queremos un efecto trombolítico, sino un efecto antiagregante. Lo que sí recomiendan es que sea más o menos en un lapso entre los 15 y 30 minutos cuando se encuentra el efecto máximo. Después de eso, hicimos un mantenimiento a 0,1 microgramos por kilogramo minuto, que es lo que debemos tener en cuenta, y que este no debe superar las 24 o 48 horas, porque es cuando se producen las trombocitopenias o alteraciones hematológicas. Cuando se suspenden el tirofiban, debemos pasarlo a clopidogrel, prasugrel o tica. Esto también depende. Recomiendan hacerlo 2 horas antes de suspender el tirofiban para que este paciente se impregne del medicamento y poder continuar así la doble antiagregación. En pacientes que responden normal, se puede utilizar el clopidogrel con las dosis de carga que aquí aparecen.
Y luego aparece en el TICA, que es como el antiagregante universal, que realmente no tiene tantas contraindicaciones, y el prasugrel, pues con las contraindicaciones habituales, que son en pacientes mayores de 75 años, que no está indicado, y en antecedentes de AITs, que es un poco revaluado hoy en día, y así como el bajo peso, que sean menores de 60 kilos, no se debe utilizar el prasugrel. Esto voy a ir un poco más rápido acerca de las complicaciones de la doble antiagregación. Son el aumento de las complicaciones hemorrágicas, porque muchos de estos pacientes, aparte del tema de toda la parte neurológica, necesitan otros procedimientos invasivos, lo cual no lo debemos tener en cuenta. Las contraindicaciones relativas al uso de derivaciones ventriculares antes o después del procedimiento y sobre todo cuando van doble antiagregados. ¿Qué es lo que tenemos? Es una parte que me pareció bastante interesante. A mayor incidencia de hemorragia en derivaciones ventriculares con doble antiagregación. ¿Qué es lo que sucede? Si el paciente no se inicia doble antiagregación, puede tener un riesgo de sangrado entre el 9,6%, pero post tratamiento, después de haber iniciado la doble antiagregación, es de un 25%. La mayoría son asintomáticas, pero bueno, estamos hablando que un 25% de los pacientes son muchos pacientes con los cuales tenemos que saber que hay un riesgo de sangrado en el tracto. ¿Qué es lo que pasa? En los pacientes que no se les realiza la oclusión del aneurisma, presentan una incidencia de resangrado por no oclusión del aneurisma. Si se le pone la derivación ventricular por cambio en las presiones de la pared del aneurisma, pretratamiento de entre el 18% y posttratamiento apenas del 6,4%. Y por último, la monoantiagregación. Hoy en día ya sabemos que existen flow diverters los cuales tienen una tecnología para disminuir la agregación plaquetaria en la superficie. Entonces debemos plantearnos, ¿qué pasa si realmente estos pacientes se puede condicionar y solamente utilizar monoantiagregación con una aspirina? Faltan estudios todavía para evaluar el uso en la HCA porque no hay un estudio claramente que demuestre superioridad y tal vez un menor sangrado. En este artículo también mostraban un poco acerca de pacientes que se les utilizó aspirina con clopidogrel y tirofiban, tenían un riesgo hasta del 42% de riesgos hemorrágicos, aspirina y clopi 33% y solamente aspirina el 21%. Entonces, con las nuevas tecnologías también podríamos plantearnos si realmente podríamos llevar estos pacientes que requieren un stenting en agudo solamente monoantiagregados con aspirina. Pero bueno, esto yo creo que más adelante ya veremos cómo cambia el panorama con respecto a estos nuevos dispositivos. Ya está. Perfecto, muchísimas gracias, Nico. La verdad que es espectacular la charla. Hay varias preguntas desde YouTube. Una, en principio, Ana Navarro, 145, pregunta ¿qué dosis usamos para el toxicidad intraarterial? El tirofiban, lo que habíamos hablado de la dosis que ponía, era se me olvidó exacto. Nosotros Sí, lo el tenemos 12-10, una pero carta por peso. igualmente intraarterial e intravenosa, ¿no? La dosis es la La misma. dosis es exactamente igual. Lo que cambiaba era lo que expliqué. Si tenemos algún fenómeno trombótico, se puede poner en bolus en 3 minutos directamente donde se está produciendo el fenómeno trombótico, pero si queremos una dosis antiagregante, lo que recomiendan es ponerlo durante 30 minutos, pero a partir de los 15 minutos ya tiene el efecto antiagregante. Vale, perfecto. También nos pregunta Antonio Segredo, 550, si prefieren el bolo de tirofiban en 5 minutos o en 30. ¿Cómo lo tenéis montado? Nosotros 30, ¿no? nosotros lo tenemos en 30 minutos, la verdad. O sea, nosotros administramos el tirofiban, esperamos más o menos 15 minutos porque también estamos poniendo el bolus del Lingespril, ¿no? Y esperamos. Después de los 15 minutos, 30, pero inmediatamente 5 minutos no. Nosotros Vale. no lo hacemos así. ¿No? Luego, tenemos alguna pregunta sobre los procedimientos. Carlos Pérez pregunta qué stent se usó. Fue en el primer caso, ¿no? Hablas de los laser cut de cara a usar cuanto menos metal posible. ¿Qué laser cut era ese? ¿Era un ALA? ¿Era un...? Ahí utilizamos un Neurofor Atlas, sí, Ok, en perfecto, este caso. perfecto. Nos queda otra preguntilla, Daniel Santana, que te da gracias por la charla y que habla que si el aumento de complicaciones del flow diverter versus el stent, ¿de qué tipo eran? Daniel Santana, 549, esa. El aumento de las complicaciones fueron tromboembólicas, más por el tipo de, o sea, no solamente el efecto de que tengan una mayor cobertura metálica, sino también todo el efecto inflamatorio que se produce, porque estamos hablando que en la HCA también hay un fenómeno de vasoconstricción.
¿no? Entonces está forzando aún más el vaso de lo que puede estar y por eso se producían fenómenos trombóticos incluso a las 48, 72 horas de haberlo puesto. Recordad que los flow diverters son más tupidos, tienen más material que un braid stent, un laser cut stent, con lo que, bueno, probablemente ya tiene sentido, ¿no? Cuanto más metal estás poniendo, más riesgo de tener alguna complicación tromboembólica, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sergio Amaro, a las 5:57. ¿El retener de usar stent en fase aguda se reduce el riesgo de resangrar aneurismas incompletamente excluidos con coil y sin stent? No entendí la pregunta. O sea, si lo excluye completamente el riesgo de resangrado. Si Claro que después de la sí. Si oclusión. realmente estamos poniendo el stent para aneurismas incompletamente tapados, poder taparlos No, completamente. yo creo que hoy en día el abordaje inicial en un paciente con un HCA es tapar o evitar el riesgo de resangrado. El caso de volver a retratar este paciente para después realizarlo con un flow diverter o con otro stent o que haya necesidad de colarlo para realmente excluir completamente el aneurisma, se puede hacer en una segunda fase. Pero inicialmente el riesgo, lo que se busca es evitar el resangrado del aneurisma, no una completa exclusión del saco aneurismático. Eso digo, y cuando se usa habitualmente stent, no es para pasar de un tratamiento parcial a una oclusión completa, es porque no se puede hacer por otra vía, ¿no? La pregunta Es porque no, de exacto, Sergio es va porque en esa vía. no tienes un cuello favorable para poder, o cuando la masa de cuello realmente tú ves que no se va a quedar, entonces allá puedes tener como la opción de poderlo poner. Perfecto. ¿Alguna preguntilla o algún comentario, no? Yo quería, a ver, el resto de vosotros, cómo manejan la antiagregación en los otros hospitales. Claro, nosotros tenemos un poco así con el tirofiban en la forma en los casos en agudo. Nosotros ya cuando tenemos, si vemos que solamente vamos a hacer un remodeling con balón, no iniciamos la doble antiagregación previa, ¿vale? Pero que sí se puede convertir en el procedimiento si vemos que hay alguna complicación o que la masa de column no es estable o que vemos que las espiras van hacia la luz. No sé. Sí. A ver, yo tengo una pregunta más, pero sí que te respondo lo primero. En agudo, básicamente cambia el paradigma si lo está haciendo de rescate o si es un tratamiento agudo de un blood blister. Si lo haces de rescate, tirofiban siempre. En caso en que te llegue el paciente que tiene un blood blister y retrasa una hora, alguna vez nosotros hasta podemos cargar al paciente o tratarlo con vía oral y ya al momento del tratamiento ya gestionamos eso porque siempre nos queda el concepto de que tiene el tirofiban de rescate. Si empieza con el tirofiban como tratamiento, por ejemplo, en los pacientes electivos, que está de moda ahora, empezar con el agrastat, claro, ya no te quedas con un cartucho de rescate. Entonces, bueno, pero en términos generales, en agudo de rescate es tirofiban. Pero, Nico, yo creo que hay una cosa que es importante aclarar de cara al concepto, a la charla, es cuando tú utilizas el stenting de rescate, muchas veces es porque se te han movido las espiras, no porque quieras cerrar el cuello, ¿no es cierto? La pregunta que te hago un poco para clarificar, porque supongo que es muy difícil que me respondas exactamente, pero ¿cuáles son los criterios que uno utiliza para decidir poner un stent cuando sale una espira? Porque a veces sale la espira y se queda quieta y tú dices, bueno, voy a aguantar un poco, o queda volando, o queda una espira para un lado que después se te va para el otro. O sea, ¿cuándo tú decides, o sea, si se te va una espira y un poco, digamos? Habitualmente uno no estenta inmediatamente, uno mira. Exacto, no. Nosotros las veces que hemos tenido los casos que las espiras quedan por fuera o sale simplemente un poco de la espira, lo que hacemos es esperar y vemos dinámicamente qué es lo que sucede. Si ves que en algún momento hay algún desplazamiento, pero vas haciendo las imágenes y ves que hay un mínimo desplazamiento entre una imagen y otra, esperando, no sé, digo yo, 15, 20 minutos, ves que realmente no cambia la morfología de la espira del COI, dices, bueno, lo dejamos así y no nos planteamos nada más o que no haya la formación de trombos alrededor de la espira que haya salido. Si ves que en algún momento sí se ha modificado, no he puesto un caso que tenemos muy claro, que estábamos haciendo un remodeling con stent y ha salido a la luz y en la siguiente imagen vemos que ya la espira está dentro. Inmediatamente pones el coil para posicionarlo contra el otro. Yo creo que es un poco la experiencia de cómo vayas viendo las complicaciones. Y intentás, porque nosotros, la verdad, cuando sale una aspira volando, jugamos con el cascade bastante, lo hinchamos y lo dejamos ahí 15, 20 minutos y muchas veces se queda dentro.
o con los mismos balones a veces. ¿Tú intentas reposicionar la espira o simplemente espera o cuál es? Nosotros intentamos siempre, pues, cuando lo hacemos con el remodeling con balón, intentamos mantener el balón a ver si en algún momento la espira se queda quieta y esto lo vamos viendo, pero ya te va dando el feeling de que la espira se va moviendo. La experiencia con el Cascade, la verdad es que yo no tengo mucha experiencia, pero el caso que me has mostrado, que la verdad es muy interesante cómo has movido y se ha vuelto a colocar dentro del saco aneurismático. No tengo la experiencia, pero me parece una muy buena idea en estos casos que tú ves que la espira queda solamente fuera. Pero en principio si intentas de nuevo hacer el remodeling con el balón para ver si vuelve a entrar la espira y si no, y si ves que se sigue moviendo, ya sabes cuál es la opción de estentar directamente. Una cosa que también puede ayudar, que a veces hemos hecho nosotros, cuando es parte de una espira la que protruye, que además no se mueve, incluso puedes quedar más tranquilo si haces un vaso CT y ves cómo está completamente apoyada, que no está en medio del vaso. También te puede ayudar a quedarte tranquilo y proceder a ponerle un stent o no, porque sabes que de ahí se epitelizará y puedes tirar. Y hay otro comentario que era lo último que quería decir, es que esto lo aprendí con Antonio, conjuntamente, que cuando uno empieza a embolizar y uno ve una imagen tonta y dice, bueno, y siempre termina mal. Cuando uno empieza a ver imágenes estas tontas hay que ser proactivo rápidamente. El otro día también nos pasó con un paciente que no nos dimos cuenta, después vimos la primera serie, estaba desde el comienzo, que lo solucionamos fácilmente porque fue reposicionar un dispositivo, pero yo creo que cuando uno empieza a ver en la imagen esta duda de algo y hay que moverse porque habitualmente eso va peor, y esto lo aprendimos con Antonio, me acuerdo, ¿te acuerdas o no, Antonio, un caso? Sí, si los estenes se ponen a lunares, eso va para... Ya va más peor. Eso siempre va para peor. Una pregunta, cuando se doble entrega a este tipo de pacientes, entiendo que después claro, son pacientes que se doble entrega normalmente cuando ya tienes los coils puestos y en principio el aneurisma está protegido. El manejo de la anticoagulación, una vez que ya tienes el paciente doble antiagregado, ¿mantienes el mismo manejo o bajas un poco el perfil, intentas tener al paciente, entre comillas, menos descoagulado porque ya habrá doble antiagregado o lo mantienes igual? En el caso lo intentamos bajar lo que más podamos, pero esto no... Intentamos, lo que sí es que no lo aguantamos más de 3 meses y lo volvemos a evaluar a ver si podemos retirar alguna y dejarlo solamente con la aspirina. Sí. Nosotros la experiencia con esto es que la verdad es que con las triple terapias, cuando hemos sacado por lo menos la aspirina, no tenemos nada, un poco igual. ¿Me explico, no? Lo que quiero decir es en el momento agudo que tú ya le pones la heparina al paciente cuando has protegido el aneurisma, si luego le vas manteniendo los mismos controles en la fase aguda, digamos, en el tratamiento del aneurisma roto, le vas manteniendo los mismos controles, intentas mantener los niveles de anticoagulación igual que los mantendrías en un paciente que no es doble antiagregado o tiras a la baja. Es difícil decirlo, yo creo que tiramos a la baja, sí, por tendencia natural. Sí, que no, por lo menos intentas ver que cuando llevas más de 1 hora, la siguiente dosis intentas ajustarla un poco más, si es posible que lo puedas controlar en sala. Una pregunta, ¿en qué caso intentas una coilectomía antes de colocar un stent en agudo? Alejandro, Antonio, Nico, David. Cuando un primer coil. Siempre dan ganas, pero ¿no? sí. Si no es un primer coil, se puede liar incluso más gorda, ¿no? ¿Qué número de coiles es lo importante? Cuando se te va una rama tienes que hacerlo, ¿no? Porque... Bueno, también suelto, ¿no? Uno suelto, sí. Si se te va una rama, sí, pero también puedes tentar, puedes hacer más cosas. Siempre dan ganas de tirar el coil, yo la verdad es que, pero hay que pensárselo porque la puedes terminar leando de verdad. Si es un primer coil y eso sí, o si se te va y crees que lo puedes arrancar. Pero también te decir, no sé si es mi experiencia, pero revisando casos de otros colegas y alguno mío también, he visto unas tremendas complicaciones haciendo rescate muy challenging que al final se podían tal vez hacer de otra forma. Eso también es cierto. Yo estoy de acuerdo con Alejandro. Cuando es el primer coil, yo creo que te da la opción de, intentar ver cómo haces. Luego, cuando ya has puesto el segundo o el tercero, ya sabes que la coilectomía ahí te puedes llevar todo y terminar siendo un desastre.
Bueno, una preguntilla queda más por YouTube. Miguel Ángel Castaño a las 6:03 pregunta si, bueno, dar la enhorabuena por las charlas y si tenéis experiencia con Cangrelor. Yo no. De hecho, me ha costado pronunciarlo. No, yo no tengo, no. No. Nosotros no tampoco. Vale, pues Miguel Ángel, no tenemos. Si nos lo puedes contar tú en algún momento, pues te lo agradecemos. Blasco no sé si está, pero él tenía alguna experiencia, ¿no, Jordi? No lo sé. Le decimos a ver si se manifiesta por YouTube y si no, ya nos lo dirá en la siguiente. Bueno, son las Lo que 6:10. puede aportar es que en lugar de 15 minutos, a los 3 minutos o 5 ya puedes proceder. Y como gran comparación. Lo que luego hay que cambiar es, a la hora de hacer el cambio a vía oral, sí que no es como el tirofiban. Los tiempos son diferentes. Pero experiencia nosotros, de momento, no. Lo hemos intentado, pero el hospital no nos permite de momento, por el tema económico. Vale. Bueno, son las 6:10. Yo creo que podemos dar paso a Adriana, si quieres compartir la pantalla y para que nos vaya contando todo el manejo de hidrocefalia en la HSA y el riesgo hemorrágico asociado a la antiagregación. Gracias, Adriana, cuando quieras. Buenas tardes. Como comentó previamente Antonio, soy neurocirujana en el hospital. Perdón, no sé si. Un segundito. Vale. Soy neurocirujana en el hospital de Acono. Formación en radiología intervencionista. Entiendo hemorrágica. Entiendo que y el manejo ha de ser multidisciplinar y es que Perdona, Adriana, creo que hay algún problema con el audio. Neil, si nos puedes decir, porque parece que no se oye muy bien. Sí, estas son las cosas del directo. Sí. Estrenamos plataforma y todo. Os recordamos que estrenamos plataforma y página web. Podéis conectaros y mientras podéis hacer el registro. Tenéis todas las charlas ahí metidas. ¿Es ahora o no? A ver qué nos diga Neil. Cuando él nos diga que es por la conexión o por qué. No lo sabemos. A ver. Hola, ¿me escuchas ahora? Vale, voy a desconectar. Vale, sí. Conecta y desconecta los cascos, que es lo mismo. Sí. ¿Me escuchas? Se escucha entrecortado. La verdad. Aquí la prueba de sonido. Bueno, yo mientras voy metiendo un rollo. El resumen de la charla anterior era que realmente en agudo usamos la antiagregación por si un coil tiene riesgo de que se nos vuele, ¿no? Por fijar esa espira, o también cuando se empieza a antiagregar se empieza a antiagregar en el cuello del aneurisma y por el riesgo de que esa arteria se tape, ¿no? Recurrimos a un stent. Son un poco las dos circunstancias, ¿no? De forma aguda. Luego hay otro campo que son, Neil, pásame a los panelistas que participen también, que todo parece un monólogo. Luego hay otro campo que es todos esos casos en los que no se pueden solucionar sin stenting, sin antiagregación, etcétera, etcétera, como el blister, ¿no? Un blister de carótida, un blister de basilar y todos estos casos en los que habría que antiagregarlos un poco antes de hacer el tratamiento. En esos pacientes, habías comentado, Alejandro, que en algún momento incluso le dabas dosis de carga y lo antiagregabas antes de hacerlo en sala con tirofiban. ¿Has visto si tiene algún problema en esa hora, 2 horas antes del tratamiento? La verdad es que no hemos tenido, pero también es cierto que estamos hablando de una N de pacientes muy pequeñita. Sí. Pero siempre la sensación de tener el tiro que pegar si pasa algo. Si empiezas con el TICA, ¿qué haces si pasa algo? La realidad es que probablemente es muy poco probable que pase algo si está bien antiagregado. Pero, no sé.
No sé, yo creo que tenemos poca experiencia y falta evidencia. Ahora, en la experiencia que nosotros tenemos, no hemos tenido problemas con ese tipo de manejo. Ujú. También es verdad que estamos hablando, entre comillas, indicación de aneurisma, los más feos al final, ¿no? De los que cirugía, no sé si tiene buena solución, ¿no? José Luis, yo creo que nos puede ayudar con eso. ¿Tú crees que cirugías puede tener alguna opción en esos blisters de carótida? Hola. Sí, pero es una solución compleja porque son aneurismas que en la práctica no tienen pared. Es literalmente un hoyo dentro de la arteria y muchas veces la solución pasa o por un bypass cerebral o por una sutura de la zona del defecto. Entonces el cirujano que opera, digamos, ese tipo de paciente tiene que tener entrenamiento en ambas técnicas, si no, finalmente termina siendo una catástrofe. Ok. Otra pregunta, Nico, porque realmente hemos hablado de los problemas de la antiagregación y la colocación del drenaje. ¿Así? Y la colocación del drenaje, o sea, realmente el problema en la HSA de usar antiagregantes es únicamente por la colocación del drenaje. Hemos visto algunos ensayos clínicos que incluso usaban antiagregantes para mejorar la microtrombosis, la microcirculación, ¿no? Y para mejorar la isquemia cerebral tardía. ¿El único problema es poner el drenaje? El riesgo que lo que buscaban en el tratamiento, digamos así, enfocándolo con el riesgo de utilizar los stents, es aparte del riesgo, el riesgo de resangrado, por ejemplo, en los blister, hablaban muy especial si no tenían el uso de flow diverters, realmente lo que hablaba José Luis, es un defecto de la pared y ahí realmente no has reparado completamente y estos pacientes pueden sangrar aún más porque está antiagregado, ¿no? En el resto de opciones lo hablaban básicamente era el saber los pacientes que van a requerir un drenaje ventricular, que a mí lo que me llamaba la atención es que los drenajes ventriculares hablaban que el 25%, que no es un número despreciable, muchos eran asintomáticos, ¿no? En los estudios a veces lo ponían que preventivamente el drenaje. En nuestro hospital no se pone preventivamente el drenaje, lo vas viendo a medida que va pasando la evolución del paciente. Por eso nosotros de entrada tampoco intentamos no poner stents de entrada, a menos que sea como muy claro. Bueno, básicamente si ese parece que ya está el problema arreglado, si el problema es la colocación del drenaje y la antiagregación en la HSA, yo creo que ya es momento de que Adriana nos dé su charla y nos diga qué complicaciones hay y cómo se podría minimizar, digamos, el riesgo de esas complicaciones hemorrágicas. Adelante, Adriana. Bueno, queda algún mínimo detalle. Estas son las cosas de la plataforma nueva. Estrenamos plataforma y página web. Ya lo he dicho. Oye, Antonio, pero hay un detalle de la antiagregación en agudo que yo creo que tiene que ver con la pregunta que hace, es que esto no lo hemos logrado meter dentro del proceso. O sea, antiagreguemos o no antiagreguemos, se hace todo igual, me da la sensación. A veces tengo la sensación que hemos puesto lo hemos antiagregado, estamos preocupados y cuando le ponen el drenaje después, se pone con los mismos criterios y características que si no lo tuviera, que no sé si es lo mejor o no una crítica. Pero el hecho de antiagregar a un paciente no lo hemos terminado de meter dentro del proceso ni a generar cambios dentro del manejo del paciente. Y tal vez falta averiguar a través de la pregunta que tú has hecho, responder dónde la liamos poniendo la antiagregación y qué podemos hacer para mejorar eso. Que me imagino que más allá es solo el drenaje. Ok. Adriana, yo creo que ya te escuchamos. Sí, ¿me podéis escuchar ahora? Perfecto. Sí. Pues listo. Vale, perfecto. Pues comparto ya la pantalla y disculpa. No te preocupes. Lo mismo nos encontramos, Alejandro, que incluso va mejor, ¿no? Una vez que lo metemos dentro, ¿no? Teniendo en cuenta que los microtrombosis y eso, si salvamos las complicaciones del drenaje, lo mismo hasta va mejor el paciente. Y se le pone un artilugio de esto de José Luis y... De chisme. Ya está. Pinchas la vena cuando vas a poner el stent y... Eso para vosotros, ¿Me estáis ya viendo la pantalla compartida o todavía no? Sí. Vale. Ya vemos la pantalla. Pues venga. Bueno, os comentaba antes, en primer lugar, daros las gracias por invitarme a esta charla. Como dijo antes Antonio, soy neurocirujana del Hospital Universitario de Coruña y además he estado haciendo formación en neuroradiología intervencionista a lo largo del último año en el Hospital Vall d'Hebron.
Por eso tengo probablemente un concepto o un punto de vista multidisciplinar sobre el manejo con patología vascular hemorrágica y entiendo que es la forma de tomar decisiones de cara a los pacientes, tanto de manera electiva como en agudo. Voy a hablar del manejo de la hidrocefalia y la hemorragia subaracnoidea. Para nosotros los neurocirujanos es un tema bastante simple y lo que pretendo es acercaros una serie de conceptos fundamentales sobre la hemorragia subaracnoidea y la hidrocefalia, a vosotros que también convivís mucho con el drenaje ventricular externo, y hacer especial hincapié en los riesgos hemorrágicos asociados a esta creciente necesidad de la doble antiagregación también en el momento agudo del aneurisma. Como sabéis, la hidrocefalia es una complicación frecuente de la hemorragia subaracnoidea. En torno a un 30% de los pacientes desarrollarán al menos una ventriculomegalia radiológica. Es importante saber que en torno a la mitad de estos pacientes no van a presentar un deterioro neurológico relacionado con esta ventriculomegalia y en estos casos el manejo conservador y vigilancia clínica y radiológica será una actitud correcta, sin necesidad de colocarle ningún dispositivo de derivación de líquido. Los factores de riesgo que se han relacionado con la presencia de hidrocefalia son la presencia de sangre abundante en el TAC, los Fisher altos, sobre todo cuando hay hemorragia intraventricular e intraparenquimatosa, también la disminución del nivel de consciencia, la edad avanzada y la localización en fosa posterior siempre presenta un riesgo aumentado de desarrollar hidrocefalia. La fisiopatología de la hidrocefalia en la hemorragia subaracnoidea consta de dos fases. Una primera fase obstructiva por motivos evidentes, aunque con cierto componente reabsortivo por depósito de coágulos de sangre en las granulaciones subaracnoideas, y una segunda fase que se instaura a lo largo de las semanas comunicante, debido a la reacción inflamatoria y el efecto tóxico de los productos de degradación de la sangre sobre las granulaciones aracnoideas, va a generar en ellas una fibrosis con la consiguiente disfunción de las mismas. Por tanto, un 30 a 40% de los pacientes a los que le coloquemos un drenaje ventricular externo se convertirán en pacientes shunt dependientes y requerirán de la implantación de una válvula de derivación, generalmente ventrículo-peritoneal. En ocasiones, la colocación de un drenaje ventricular externo es un procedimiento emergente y por eso y por ser una medida relativamente poco invasiva, podemos colocarlo incluso a pie de cama en una unidad de críticos o en una sala de angiografía y no siempre lo hacemos en un quirófano, como probablemente debería de ser. Existen kits preparados ya con todo lo necesario, desde el drill, sedas, paños estériles para colocar el drenaje ventricular, que además son desechables, y aquí os pongo una foto también, por ejemplo, de tipos de catéteres. Generalmente tienen una punta multiperforada para reducir riesgo de obstrucciones y unas marcas de 5 en 5 centímetros que nos advierten sobre la profundidad a la que estamos colocando el drenaje ventricular. En cuanto a la técnica, es una técnica sencilla que cualquier neurocirujano residente de neurocirugía ha de conocer y saber llevar a cabo. En la mayoría de los casos colocamos el drenaje ventricular externo en el punto de Kocher para cateterizar o hacer una ventriculostomía elastofrontal del ventrículo lateral, generalmente en el hemisferio no dominante. Este punto lo marcamos en la línea medio pupilar, es decir, unos 3 centímetros de la línea media y 1 o 2 centímetros por delante de la sutura coronal, que en la mayoría de los pacientes es palpable, sino midiendo unos 11 o 12 centímetros detrás del nasion. La dirección es un poquito oblicua, una trayectoria posteromedial hacia el canto interno del ojo ipsilateral y el conducto auditivo externo. Lo introducimos generalmente en torno a unos 5,5-7 centímetros y ahí es donde encontramos el ventrículo lateral. Una vez colocado el drenaje ventricular, lo conectamos a la bolsa conectora, al reservorio, y creo que es importante que conozcáis un poquito el manejo. Creo que todo el mundo sabe que es importante cerrar el drenaje ventricular cuando un paciente se va a trasladar o se va a movilizar. Por ejemplo, si lo llevamos a una sala de angiografía para hacer un tratamiento, el drenaje debe de ir cerrado. Si es un paciente que se ha colocado un drenaje ventricular externo, por ejemplo, porque
estaba en coma y requiere esa derivación de líquido de manera continua, creo que es importante que durante el procedimiento endovascular, sobre todo si se va a alargar un poquito, podamos abrir el drenaje ventricular externo. Entonces, mi recomendación es que una vez que llega a la sala y se coloca en la mesa, el operador define ya cuál es la posición para hacer el tratamiento, digamos la posición de crucero, ahí podríamos colocar a la altura correspondiente el drenaje ventricular externo y abrirlo. En cuanto a la columna, el 0 en la escala de presión tenemos que colocarlo a la altura del conducto auditivo externo del trago. Esto más o menos coincide con la altura de foramen de Monro y digamos que sería nuestro 0. Después la cámara de colección, ese reservorio, es lo que vamos a regular en altura y colocarlo según la presión a la que queramos derivar líquido cefalorraquídeo. Tal y como me comentó mi compañero Nicolás en la charla anterior, existe un riesgo de resangrado una vez que colocamos el drenaje ventricular externo si el aneurisma todavía no está tratado. Esto se explica por un ascenso brusco en la presión transmural sobre la pared del aneurisma. La fórmula de la presión transmural es la misma que la presión de perfusión cerebral, presión arterial media menos presión intracraneal. Entonces, del mismo modo que un pico de hipertensión arterial puede romper el aneurisma y causar un resangrado, un descenso brusco de la presión intracraneal puede surtir el mismo efecto. En el mismo metaanálisis que señaló él previamente, se relacionó la colocación de un drenaje ventricular externo con un riesgo de en torno casi un 20% de resangrado frente a un 6,5% en los casos en los que no se colocaba un drenaje ventricular externo. Por lo tanto, en estos casos, la medida, lo que buscamos es controlar la presión intracraneal, evitar la hipertensión intracraneal y recomendamos una altura del drenaje ventricular de en torno a 15 o 25 milímetros de mercurio aproximadamente. Quiero hablaros de las complicaciones del drenaje ventricular externo, más allá de la hemorragia en el trayecto del catéter, que es la complicación más temida por nosotros y el objeto de esta charla. Hay otras complicaciones que los neurocirujanos tenemos muy en cuenta cuando indicamos este tipo de técnicas. Existen, como sabéis, malposiciones de catéteres. Todos hemos visto catéteres en los lugares más insospechados del cerebro, obstrucciones, sobre todo en la hemorragia subaracnoidea, muchas veces arrancamientos en los traslados del paciente o por el propio paciente que se arranca el drenaje ventricular externo. Y esto obliga a recolocarlo. Por tanto, si tenemos un paciente en el que queremos plantear o está doblemente antiagregado, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y, por supuesto, la infección asociada al drenaje ventricular externo es una infección nosocomial grave y además es bastante frecuente según las series y a pesar de todas las medidas de asepsia, antisepsia, tunelización, curas estériles, etcétera, se sitúa en torno a un 10%. El riesgo de infección relacionada con el drenaje ventricular externo se relaciona directamente con las manipulaciones, con el tiempo que el paciente lleva el drenaje ventricular, sobre todo a partir del 5º o 7º día son muy frecuentes, de las fugas o fístulas de líquido cefalorraquídeo pericatéter y de las infecciones sistémicas muy habituales en los pacientes ingresados en las unidades de críticos. Los gérmenes causantes más habituales son los cocos gram positivos, los Staphylococcus aureus y epidermidis generalmente, seguidos de los bacilos gram negativos. En este segundo caso, en los bacilos gram negativos, se hace una infección más grave que además requiere un tiempo de antibioterapia más prolongado todavía. Generalmente son 2 semanas, pero pueden requerir hasta 3 o 4 semanas, así como recambio del catéter y de todo el sistema. Esto ha demostrado que aumentan las estancias en la unidad de críticos, el tiempo de encamamiento, con las complicaciones derivadas de ello y, por tanto, un aumento de la morbilidad de manera importante. En cuanto a la hemorragia asociada al drenaje ventricular, un poco más centrada en el objetivo de esta charla, la literatura la describe como aquella hemorragia que se presenta en el trayecto del catéter ventricular. Históricamente, la colocación de un drenaje ventricular externo se considera un procedimiento con un escaso riesgo hemorrágico, en torno a un 5-6%. Se define como evento hemorrágico menor aquel que ocupa un volumen menor de 1 centímetro cúbico y hemorrágico mayor por encima de este volumen. Es una hemorragia sintomática, aquella que requiere
requiere una intervención quirúrgica o manipulación o revisión del drenaje ventricular externo, deterioro neurológico temporalmente relacionado con el evento hemorrágico o aparición de crisis comiciales. Con respecto a este tema, la literatura es más bien escasa, bastante heterogénea. Y vamos a comentar algunos artículos. Este, por ejemplo, lo he seleccionado porque era un volumen importante de pacientes, de 440 pacientes que se analizaron con hemorragia subaracnoidea, 298 se les colocó un drenaje ventricular externo. El 40% de estos pacientes fueron tratados tratamiento endovascular, coiling asistido por stent, por lo tanto requirieron doble antiagregación de manera perioperatoria. En este estudio se utilizó como carga 600 miligramos de clopidogrel y 325 de aspirina, seguidos de 325 miligramos de aspirina diarios y 75 de clopidogrel. Lo que encontraron comparando los grupos de pacientes con drenajes ventriculares externos antiagregados y no antiagregados es que en el grupo de la doble antiagregación se asociaba a un riesgo importante de eventos hemorrágicos, un 26,7% frente a un 5,6% en el grupo de los no antiagregados, aunque sí que es cierto que al comparar los grupos en cuanto a hemorragias sintomáticas o volumen del hematoma nos encontraron diferencias estadísticamente significativas. En este estudio además apuntaron que en la retirada de los drenajes ventriculares externos no apareció ninguna complicación hemorrágica y que en la mayoría de los drenajes ventriculares, 116 de los 120 que colocaron, lo hicieron antes de iniciar la doble antiagregación. Este es otro estudio un poco por la misma línea del año 2020, un grupo británico que relacionó la doble antiagregación con el riesgo de aparición de fenómenos hemorrágicos, un 23,9% en el grupo de los doble antiagregados frente a un 6,25% en el grupo no antiagregado, un poco en la misma línea. En este caso utilizaron tirofiban en bolo, infusión 24 horas y después pautaron aspirina 100 miligramos al día y 75 miligramos de clopidogrel. Este es un metaanálisis del 2018, incluyeron un total de 516 pacientes obtenidos de 13 estudios tratados con doble antiagregación y drenaje ventricular externo en el momento agudo. Se obtuvieron los siguientes resultados, casi un 21% de complicaciones hemorrágicas en el grupo de la antiagregación frente a un 9% en el grupo no antiagregado, aunque sí que es cierto que si pasamos a analizar los datos de hemorragias mayores o sintomáticas, el volumen de pacientes se reduce muchísimo y aparece esta complicación grave en solo un 4,4%. También analizaron en este metaanálisis el tiempo de colocación de la ventriculostomía y del inicio de la doble antiagregación y sí que se encontró una reducción significativa en el riesgo hemorrágico. Pasamos de un 25% de complicaciones hemorrágicas cuando la antiagregación se iniciaba antes de la colocación del drenaje ventricular externo a un 9,6% en los pacientes en los que se colocaba previo al inicio de la doble antiagregación. Este es un consenso Delphi que también señaló puntualmente mi compañero Nicolás antes, un panel de expertos del mundo de la neuroradiología intervencionista en el que se comentaron aspectos sobre la doble antiagregación en la hemorragia subaracnoidea, tales como antiagregantes de elección, tiempos, dosis, etc. Pero el punto en el que me quiero detener es en este. Se elaboró más o menos un esquema de actuación en el que, al plantear esta pregunta, si se manifestaba hidrocefalia o riesgo de hidrocefalia, proceder a colocar un drenaje ventricular externo si se planteaba hacer un tratamiento con doble antiagregación. Y en este punto sí que quiero hacer una anotación y es que, como bien os explicaba antes, los neurocirujanos cuando indicamos un drenaje ventricular externo o el tratamiento de una hidrocefalia vemos más allá de lo que es la complicación hemorrágica, que sabemos que muchas veces es menor, sino que el porvenir del paciente en las siguientes semanas va a ser muy diferente. Entonces, considero que si un paciente no ha desarrollado hidrocefalia, colocar un drenaje ventricular externo por si acaso pudiese desarrollar hidrocefalia y requerir un drenaje ventricular externo puede ser un error.
En contrapartida a todos los riesgos de que estamos hablando de la doble antiagregación, también ha sido objeto de estudio por asociarse con una reducción significativa en el riesgo de vasospasmo clínico y fenómenos isquémicos. El vasospasmo radiológico aparece en torno a un 70% de los pacientes, de ellos casi la mitad pueden hacer un vasospasmo clínico. Además, también hay la isquemia cerebral tardía, que, muy relacionada con el vasospasmo, tiene una fisiopatología que va más allá del mismo, ¿no? Se relaciona con la cascada con la activación de la cascada inflamatoria en el momento de la disrupción del endotelio, cuando hay una rotura neurismática, de la activación plaquetaria y de la formación de tromboxano 2. Entonces, esta isquemia no solo viene del vasospasmo, sino también de fenómenos microtrombóticos en los vasos. La isquemia cerebral tardía aparece, por tanto, en un 30% de los pacientes y se define como cambios isquémicos radiológicos asociados a un deterioro neurológico en el tiempo. Y aparece, como os digo, en un 30% de los pacientes y es el predictor de morbimortalidad más importante en los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Estudios como este analizaron la asociación entre la doble antiagregación y el riesgo de aparición de isquemia cerebral tardía y se encontró una incidencia claramente menor de este daño isquémico y vasospasmo clínico en el grupo de la doble antiagregación. Aquí, aprovechando la misma cohorte, en pacientes a los que se les colocó drenaje ventricular externo, intentaron valorar como objetivo secundario la asociación entre doble antiagregación y riesgo hemorrágico, sin encontrarse en realidad diferencias estadísticamente significativas. En este otro estudio valoraron la función, digamos, de la doble y de la monoantiagregación sobre la isquemia, sobre el daño isquémico tardío y precoz, que este sería en los primeros 4 días, y también valorando el riesgo de complicaciones hemorrágicas en la colocación del drenaje ventricular externo. Como os digo, valoraron la doble y la monoantiagregación. En el caso de la aspirina sí que encontraron un efecto positivo y protector sobre la aparición de fenómenos isquémicos en la hemorragia subaracnoidea, pero es cierto que no encontraron con la doble antiagregación un efecto positivo más allá del que ya generaba la monoantiagregación solo con aspirina, y sí que se encontró un incremento en el riesgo hemorrágico en los pacientes en los que se colocaban drenajes ventriculares externos o válvulas de derivación. Por nuestra parte, como médicos tratantes, ¿qué opciones tenemos para minimizar el riesgo si es que se ha decidido tratar a un paciente en la fase aguda de una hemorragia subaracnoidea con doble antiagregación? Bueno, realizar una correctísima fijación del drenaje ventricular externo. Esto siempre tratamos de hacerlo, pero muchas veces los drenajes igualmente se arrancan. Esto, evitar arrancamientos o retiradas del drenaje ventricular que obliguen a hacer nuevas manipulaciones. Existen algunas técnicas para asegurar la entrada al ventrículo lateral de un solo intento, como pueden ser la guía de Gahar, que ahora veremos, o la ventriculostomía guiada por ecografía. También podemos llevar a cabo el procedimiento en quirófano en lugar de una UCI o una sala de angiografía, por disponer en quirófano de pinzas bipolares o MALIS para poder electrocauterizar la superficie del córtex donde vamos a colocar el catéter ventricular. Utilizar catéteres más finos, por ejemplo, a veces se utilizan catéteres un poquito más gruesos en la hemorragia subaracnoidea para prevenir obstrucciones por coágulos de sangre. Y en cuanto a la antiagregación, pues en la mayoría de estudios apuntan como el tirofiban por su farmacocinética como antiagregante de elección. Tiene una vida media corta y esto, bueno, pues hace que sea quizás más asequible si en el paciente surge alguna complicación, como puede ser un hematoma, que requiere hacer una craneotomía o una craneectomía descompresiva. Y es importante también ajustar las dosis de antiagregación según test de función plaquetaria, intentando descartar o valorar pacientes a lo mejor hiperrespondedores al clopidogrel. Esta es la guía Gahar, yo nunca la he utilizado, ya hace muchos años que se utiliza, pero es como un trípode que se coloca en el punto de Kocher que he explicado previamente y nos ayuda a guiar el catéter hacia el ventrículo lateral.
un poco más útil quizás sea la ventriculostomía guiada por eco. Esto es una sonda de ecografía para colocación precisamente de estos catéteres. Es una sonda estrechita que colocamos en el trépano y además lleva un rail por el que vamos a pasar el catéter ventricular y podemos verlo a tiempo real cómo penetra en el ventrículo lateral. Bueno, esto ya por finalizar un poco la charla en un foro de neuroradiólogos intervencionistas y hablando de hidrocefalia, no podía faltar este case report que comentó antes José Luis Cuevas sobre el e-shunt descrito por el grupo de LILIC, ya creo que hemos comentado. Así que para concluir, repasamos un poco los puntos claves. Es que el riesgo de hemorragia asociada a un drenaje ventricular externo es bajo, que aumenta si asociamos doble antiagregación, aunque es necesario puntualizar que la mayoría de eventos hemorrágicos serán asintomáticos. La ventriculostomía antes de la embolización y del inicio de la doble antiagregación podría minimizar el riesgo hemorrágico, y que en estos pacientes que finalmente estarán antiagregados en la hemorragia subaracnoidea pueden tener un efecto, puede tener con ellos la antiagregación un efecto neuroprotector. Hay que tener en cuenta que cuando indiquemos un drenaje ventricular externo en estos pacientes que van a ir doble antiagregados, un 30% o 40% necesitarán una segunda cirugía para implantación de válvulas de derivación ventriculoperitoneal y que puedan aparecer otras complicaciones no hemorrágicas. Es importante individualizar y seleccionar bien los casos y contar con todo tipo de tratamientos disponibles que requieran o no requieran doble antiagregación, pero sobre todo también plantear opciones de clipaje quirúrgico si hay un equipo de neurocirugía que pueda llevarlo a cabo. Necesitamos más estudios y directrices para saber exactamente por dónde ir en estos casos. Y aunque sí que es cierto que, como comentábamos previamente, la monoantiagregación será un problema menor al lado del uso de clopidogrel y aspirina. Y por último, bueno, los neurocirujanos somos conscientes de que se están desarrollando técnicas también endovasculares para tratar la hidrocefalia y trataremos de convivir con ellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. La verdad que la charla ha estado espectacular. A mí me gustaría incidir, mientras que viene el panel de expertos, incidir en lo que has dicho, que el drenaje no es gratuito, ¿no? Que tiene sus complicaciones no solo por la antiagregación, es decir, que tal vez habría que asumir ese 25% de complicaciones hemorrágicas posterior antes que poner un drenaje preventivo, ¿no? Me gustaría que incidieras en eso, ¿no? Sí, yo creo que sí, o sea, un 25%, pero la mayoría son menores. Pero en cualquier caso, bueno, el uso de la doble antiagregación en un paciente con potenciales complicaciones que pueden ser quirúrgicas, a nosotros nos asusta bastante, la verdad, nos asusta bastante, sobre todo el clopidogrel. La aspirina hoy en día para nosotros nos está suponiendo un problema importante. Llevamos a cabo cirugías craneales, muchas veces pues, cranioplastias, incluso cirugías vasculares con aspirina a dosis de 100 miligramos diarios y generalmente no hay problemas importantes asociados. Ya con el clopidogrel es bastante difícil de manejar en las cirugías. El tirofibán, sin embargo, sí, digamos, sí va mejor, ¿no? Tiene un margen y una farmacodinámica mucho más bondadosa para esto, ¿no? Hay muchos intervencionistas que se están metiendo, digamos, a usar este tipo de antiagregantes. Sí, parece que sí, que por lo que he comentado, por la farmacocinética parece más seguro, porque aunque el paciente a lo mejor desarrolle una complicación hemorrágica, a lo mejor no requiere una intervención quirúrgica en ese momento, sino más adelante, pues bueno, parece más seguro de entrada. Aunque, bueno, como he dicho, yo creo que es una cuestión de individualizar y comentar con el equipo de neurocirugía en estos casos, yo creo que es fundamental. Yo creo que José Luis tenía algún comentario, alguna pregunta sobre el tema. Yo creo que José Luis. Sí. Bueno, Antonio, felicitarte, Adriana, súper buena tu revisión. Quería hacer dos comentarios. El primero tiene que ver con un poco los riesgos que has comentado de la inserción, de riesgo de hemorragia, de insertar un drenaje en un paciente que está doble antiagregado. Si bien es cierto, vemos que aumenta, no sé,
4 o 5 veces de lo que podría ser un riesgo basal de hemorragia. Hay que ver cuánto de esa hemorragia pueda incidir en el outcome del paciente. Probablemente eso no está tan claro, porque a lo mejor no es tan relevante finalmente en la ecuación final de cómo anda el paciente asumir ese pequeño riesgo. Y lo segundo es que hace aproximadamente 10 años hubo un auge en muchas publicaciones que hablaban sobre el rol del drenaje espinal en la hemorragia subaracnoidea, el cual disminuía hidrocefalia a largo plazo, disminuía riesgo de vasospasmo. Entonces, probablemente en el contexto actual donde la doble antiagregación se esté usando bastante más frecuentemente que antes, el drenaje espinal podría tener un rol al evitar hemorragias intraparenquimatosas, porque evidentemente si hace un drenaje espinal ese riesgo no existe, o es un riesgo bastante más reducido. Así que creo que eso es una cosa que podría explorarse en el futuro, a ver qué pasa, digamos, retomar el rol de esos drenajes. Eso. Sí, bueno, de acuerdo. Sí que es cierto que ya sobre este tema no hay estudios, no hay literatura al respecto, o que yo haya encontrado al menos. Pero sí que es cierto que también de forma histórica, por ejemplo, en la anestesia epidural, bloqueos epidurales, etcétera, la doble antiagregación o la monoantiagregación vuelve a ser una contraindicación absoluta. O sea que ahí también tenemos el riesgo de hacer hematomas, sobre todo epidurales. Bueno, riesgo-beneficio otra vez y necesidad de más estudios. Bueno, yo creo que lo que nos queda también son un par de preguntillas. Yo creo que una cosa es antiagregar al paciente porque ha tenido una complicación endovascular. Yo creo que todo el mundo lo entiende. Pero, Adriana, a ti tú cuando ves una aneurisma cerebral media, cuello ancho, 40 años, que van a antiagregarlo para ponerle un stent por una HSA, ¿qué te pasa por el cuerpo? ¿Qué opinas? Habiendo un equipo de neurocirugía que pueda hacer ese tratamiento, el tratamiento es quirúrgico. O sea, es una aberración. Para mí no cabe duda. Es decir, la cirugía mejor que doble antiagregar a un paciente que pueda presentar una hidrocefalia, que pueda, yo creo que hay cirugías y podemos evitarle la doble antiagregación. En ese momento, ¿no? de esa fase aguda. En el tratamiento están claros los resultados y nada que decir al respecto. Pero... Completamente de acuerdo. Teniendo en cuenta lo que habéis dicho de que el riesgo de presentar una hemorragia asintomática disminuye cuando el tratamiento integrante se hace a posteriori de la colocación del drenaje. ¿Crees que sería una opción, pues en el punto este en el que se te lía el procedimiento y ves que vas a tener que doble entregar al paciente, llamar al cirujano o a la cirujana, hacer un TAC en la sala y colocar el drenaje y después doble entregarlo y seguir? ¿O? Sí, podría ser. Por ejemplo, esto es lo que hablábamos, si durante el procedimiento aparece una complicación como esa, ¿no? Una espira que va a requerir de la colocación de un stent y sabemos que sí o sí vamos a tener que doble antiagregar, pues te acercas un momentito, a lo mejor colocas el drenaje ventricular. Pero esto sí hay hidrocefalia. Yo considero que si no hay hidrocefalia, de verdad esto los neurocirujanos lo sabemos, seguimos al paciente en las semanas siguientes y después en la planta, el curso y la hospitalización de los pacientes que pueden aguantar sin drenaje ventricular realmente es diferente. O sea, aquí se analizan las complicaciones hemorrágicas, pero hay bastante más allá de eso, ¿no? Algunos pacientes se vuelven shunt dependientes y requieren esto, la necesidad de una válvula y el tema de las infecciones que es real y le cambia el curso al paciente. Entonces, siempre se puede evitar, aunque parezca una medida poco invasiva, no lo es. Yo creo que estamos completamente de acuerdo. Si puedes poner un neurocirujano en tu vida. Yo creo que todos los centros que traten aneurismas tienen que tener neurocirujanos y evidentemente neurointervencionistas. Si nos da, yo creo que ya podemos anunciar el combine del mes que viene y va de eso, va de hacer un abordaje o un intento de abordaje endovascular o quirúrgico. Neil, si nos puedes compartir la pantalla. El martes 22 de febrero vamos a enseñar 3-4 aneurismas y tendremos a los doctores Darío Gándara, neurocirugía de Vallebrón, y al doctor Alex Lutich de San Sebastián para que nos den cuáles son sus
digamos, abordaje a distintos tipos de aneurismas, tanto en fase aguda como de forma programada. Yo creo que sin más, yo creo que nos han pasado 15 minutillos, así que muchísimas gracias por todo y nos vemos el 22 de febrero a las 5 de la tarde. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.